Bueno, vamos entonces a empezar con este nuevo webinar del ciclo de webinars de la Cátedra Winter de Ciberseguridad. En primer lugar, bienvenidos y bienvenidas. Seguirán sumando, ahora mismo llevamos 21, pero seguro que seguirán sumando porque estamos siendo muy puntuales, porque el horario del ponente es una hora más y por tanto no queremos que se le haga muy, muy tarde allí. Eh, yo, en primer lugar, pues le voy a dar las gracias a Jordi, pero antes quiero dar las gracias también a la compañía Vinter que patrocina esta cátedra. El ciclo de webinars eh, es una de las iniciativas de la cátedra. La cátedra tiene la intención, el motivo de su creación es fomentar la colaboración entre Vinter y la Universidad de La Laguna en todas las actividades que tengan que ver con la ciberseguridad, ya sean de investigación, formación, divulgación, eh, concienciación, que es muy importante en esta materia, y una de las actividades, como digo, es esta, ¿no? No es la única, pero sí es una de las, yo creo que de las más importantes. Estamos teniendo un ritmo de un webinar más o menos al mes, y siempre son ponentes muy reconocidos, muy relevantes en temáticas de gran interés. Empezamos con Paco Martín de IBM Research hablando de computación cuántica. Luego hablamos con Rafael Tesoro sobre la política europea en materia de ciberseguridad, con Thomas Webner de la seguridad de Amadeus. Tuvimos a Noemí Brito hablándonos de derecho digital y toda la legislación de ciberseguridad. Y si no me he saltado ninguna, que es posible porque yo estoy un poco así, la última fue el mes pasado de Carmen Torrano de Eleven Paths, hablándonos de la seguridad de Internet de las Cosas. Todos esos webinars y el de hoy también van a estar disponibles, están disponibles ya en el canal YouTube de la cátedra, en abierto. Y hoy pues tenemos un lujo, tenemos ni más ni menos que a Jordi Pujali, que no sé si lo estoy pronunciando bien, espero que sí, es vicepresidente de la compañía Saitel, que es una empresa, es la empresa líder mundial en temáticas de elecciones seguras y organización de votos seguros y propiedad, todo lo que se refiere a la seguridad en votaciones electrónicas. De esto nos va a hablar él. La compañía esta fue fundada con muchísima valentía por Jordi y por Andreu Riera, que falleció y que pues tuve el honor de conocer también. Y fue una apuesta desde el mundo de la investigación para crear una empresa que ha tenido un éxito increíble. Yo espero que nos diga algún dato de cómo se hace eso, seguro que más de uno de los que están escuchándonos le interesa. Y él, pues, bueno, dirige el departamento de investigación y esto, además de ser vicepresidente, diriges el departamento de investigación y desarrollo de Saitel. Lo digo, quiero recalcarlo, porque en una empresa se puede trabajar en diferentes enfoques y tú estás en el enfoque de investigación, que es el más que me interesa a mí. Pero bueno, no te voy a quitar tiempo porque estoy deseando escucharte. Muchísimas gracias, Jordi, de verdad, por darnos esta oportunidad de contar contigo. Y sin más, pues, the floor is yours. O sea, Vale, gracias. No, bueno, las gracias primero a vosotros, ¿no? Por darme esta oportunidad y poder explicar más o menos, bueno, os voy a explicar toda la experiencia de por dónde hemos ido pasando. Deja un momento que preparo la presentación sí, sin y problema. a ver. Vale. Vale, aquí está, a ver si se ve. ¿Podéis ver Sí, la presentación? sí, sí, Perfecto. perfecto. Vale, pues bueno, os voy a explicar en este seminario, bueno, este webinar, de hecho, pues bueno, los distintos retos, ¿no?, que nos hemos ido encontrando. Tal como ha dicho Pino, pues nosotros empezamos siendo un grupo de investigación en criptografía aplicada en el voto por Internet. Y bueno, llegó un día que bueno,
Andreu, que es el principal artífice, pues dijo, vamos a aplicar toda la investigación hecha del grupo de investigación de la Universidad Autónoma de Barcelona en el mundo real y a partir de allí nació Saitel. Y entonces, pues bueno, lo que os voy a explicar es más o menos cómo ha ido evolucionando las distintas experiencias de voto por Internet. Y bueno, a nivel de resumen, un segundo, vale, que cojo el foco, perfecto. Pues la presentación más o menos la he ido dividiendo de esta manera, pues bueno, introduciendo un poco cuáles son los retos, ¿no?, que introduce el voto por Internet. La voy a enfocar mucho más en el voto por Internet porque digamos que es el que tiene el reto más difícil, ¿no? Porque estamos hablando también de voto remoto y, por lo tanto, no solamente estamos hablando de la seguridad de la parte de servidora, sino que también tenemos aquí un reto importante, que es que los terminales de voto están fuera del control de los organizadores de la elección, porque al final los proveen los propios votantes. La segunda cosa que os voy a explicar es la historia, ¿no?, de más o menos cómo ha ido evolucionando el voto por Internet en los distintos gobiernos. Me voy a enfocar más sobre todo en el voto gubernamental y a partir de aquí entonces entraré, pues bueno, cómo se van solucionando los distintos retos, desde la identificación del votante, el secreto del voto, la privacidad del votante, cómo pues proteger la integridad de la elección, los mecanismos de auditoría y verificabilidad, que al final son los que dan la transparencia y la observación a los procesos de voto electrónico, y luego pues acabaré pues haciendo un resumen de todo lo que os he ido explicando. Entonces, bueno, después, pues si queda más tiempo, pues yo en un principio no tengo problemas, pues puedo contestar preguntas que me vayáis diciendo, ¿no? Entonces, sin más, empiezo ya en el principio. Y bueno, ¿cuáles son los principales retos, ¿no?, del voto electrónico? El principal reto es que bueno, genera un cambio de paradigma. Si empezamos con el voto presencial normal, pues bueno, la relación es directa entre el votante y los gestores electorales, los miembros de la mesa, se utilizan elementos tangibles como papel. Y entonces, pues bueno, en el momento que añadimos el voto electrónico, estamos generando una relación indirecta entre los votantes y los gestores electorales, porque los votantes interactúan, ¿no?, con dispositivos, mecanismos, tecnología que está gestionada también por administradores de sistemas, y pues esta tecnología que va recolectando la intención de los votantes y protegiendo a los votantes, luego la transmite a los gestores electorales y, por lo tanto, pues estos actores están generando nuevos riesgos, ¿no?, y esta tecnología que hay que gestionar de forma correcta. Entonces, normalmente cuando se plantea un sistema de voto electrónico, se plantean un conjunto de requisitos. Por un lado, empezamos con el requisito de la elegibilidad de los votantes y el objetivo es que solamente votantes que estén identificados de forma correcta y sean elegibles para votar pueden emitir su voto. Por otro lado, tenemos la privacidad del votante, y esta privacidad lo que tiene que preservar es que es imposible poder correlacionar lo que serían los votos emitidos con los votantes que los han emitido. Otro requisito es el secreto del voto. En este sentido es que el voto debe ser secreto hasta que se haga el proceso de recuento y, por lo tanto, no debe ser posible ofrecer resultados intermedios durante la elección. También es importante pues, que los resultados sean correctos, ¿no?, la corrección de los resultados, y eso significa que debe ser imposible poder añadir, alterar o eliminar votos de lo que sería la urna electrónica para intentar pues, bueno, manipular el resultado final. Otro punto muy importante es la verificabilidad, la observación y transparencia de la elección. Y lo que es importante en este sentido es que el proceso de voto electrónico sea observable tanto por parte de los votantes como auditores. Este es un requisito muy importante. Luego os lo enseñaré durante la evolución del voto Internet a nivel de los gobiernos. ¿Por qué? Porque muchas veces el proceso de voto no se basa, la seguridad no se basa únicamente en la privacidad, en cómo cifrar el voto, en cómo firmar digitalmente el voto para garantizar privacidad, secreto, integridad, sino que un punto muy importante, y da igual si la elección es voto electrónico o voto tradicional, es que el proceso sea observable. Es que la gente pueda ver que
estos procesos se están haciendo de forma correcta y que nadie está aprovechando pues, que tenga acceso a la urna electrónica o a los censos para poder manipular la elección y cambiar los resultados. Finalmente, hay un punto que también es muy importante, que sería lo que evitar la coacción. Esto es muy importante, sobre todo en el voto remoto, y porque normalmente pues, en el voto presencial el hecho de que los votantes vayan a un colegio electoral hace difícil la coacción de los votantes, porque pueden votar en urnas privadas y por lo tanto no puede haber alguien observando por quién está emitiendo su voto. Cuando nos movemos en un entorno de voto remoto, allí uno de los problemas que nos encontramos es que el votante está votando desde casa en un entorno que no es supervisado ni controlado por los gestores electorales y por lo tanto podría haber esa posibilidad. Aquí el enfoque principal es que los mecanismos que se estén implementando no faciliten esa coacción, porque al final hay una parte de coacción en el voto remoto que es difícil. Una de las ventajas del voto electrónico es que te da mecanismos que permitirían al votante poder incluso engañar a alguien que lo está coaccionando, como el hecho de que se puedan votar múltiples veces y el último voto es el único que se va a contabilizar por parte de ese votante. De esta manera, si está siendo coaccionado, luego podría esperar a que la persona que lo está coaccionando ya no esté presente para poder votar o incluso votar presencialmente. Estos mecanismos contra coacción se están utilizando, por ejemplo, actualmente en Estonia y también se habían utilizado en Noruega. Y bueno, ¿cómo va estructurada más o menos la presentación? Pues bueno, os voy a hablar primero de técnicas de autenticación, ¿no? Cómo se están identificando los votantes, qué diferentes mecanismos se están utilizando hoy en día o cuáles se podrían utilizar para mejorar los actuales, cómo se están gestionando, qué mecanismos se utilizan para preservar tanto el secreto del voto como la privacidad del votante, mecanismos para proteger la integridad, tanto de la elección, de la información de la elección como los votos y información de auditoría, y qué mecanismos se utilizan para la transparencia del proceso del voto. O sea, qué mecanismos permitirían esa observación abierta, esa verificabilidad, que aunque no puedas ver qué está pasando dentro del ordenador, un votante pueda verificar que al final su voto no ha sido manipulado y, por lo tanto, los resultados de la elección son correctos. Pero bueno, antes de entrar allí, os quería más o menos hacer una explicación histórica, ¿no?, de cómo ha ido evolucionando el voto electrónico, sobre todo desde el punto de vista de seguridad en los distintos países que lo han ido utilizando, ya sea de forma en pilotos o ya sea de forma ya estable. Y entonces, pues bueno, empezando más o menos en el año 2002, que fue cuando empezó el Reino Unido a hacer sus primeros pilotos, los gobiernos empezaron a plantearse la seguridad, digamos, desde un punto de vista más de cómo proteger la privacidad y la integridad de los votos. Entonces, algunos empezaron con medidas de seguridad estándar, por ejemplo, utilizando conexiones SSL para proteger el canal, control de acceso, cifrado en el servidor. Algunos gobiernos ya empezaron también a utilizar mecanismos de cifrado extremo a extremo, eso es que el voto ya se está cifrando en el propio terminal, o sea, no se utilizaba únicamente cifrado por el canal, sino que ya se cifraba el voto y se emitía un voto cifrado por un canal también cifrado. Y en el 2004, pues bueno, gobiernos como Suiza ya empezaron incluso a añadir mecanismos como de recuento anónimo que incluso estaban preservando la privacidad de los votos en frente a las entidades que estaban haciendo el proceso de descifrado. Luego, más adelante, yo os iré explicando estos mecanismos. Pero bueno, fue en 2011 cuando Noruega dio un salto a lo que sería a nivel de cuál es la seguridad del voto Internet a nivel gubernamental y ya planteó la necesidad no solamente de privacidad e integridad, sino mecanismos que ofrecieran una verificabilidad, una observación abierta de todo el proceso de voto. Y aquí es donde ya empezó la criptografía a avanzar y estamos ya hablando de utilizar pruebas de conocimiento nulo o protocolos especiales que permitan a los votantes verificar que los votos que están guardándose en la urna electrónica tienen realmente su intención de voto, que aunque si hubiera habido, por ejemplo, un virus, un malware en sus terminales de voto que hubiera alterado esa intención de voto, ellos lo podrían detectar.
O, por ejemplo, la observación universal o abierta de que cualquier observador puede ver que el proceso de descifrado y recuento no ha alterado ni un bit, ni un solo voto de los que se han ido recibiendo durante el proceso de votación. Y actualmente, pues bueno, se está trabajando con nuevas propiedades, ¿no? Bueno, el vote correctness es una propiedad que ya existía, digamos, en lo que sería el recuento homomórfico, pero aquí ya se está hablando de que se pudiera utilizar incluso en cualquier tipo de proceso de voto y que permitiría que, aunque un voto esté cifrado y llega al servidor, se pueda ver si el voto tiene un contenido, si el contenido del voto es un voto válido. Que, por ejemplo, si hubiera un error que luego, cuando hagas el recuento, invalide ese voto, lo puedas detectar antes de aceptar el voto en el votante y le puedas avisar de que ese voto debería corregirlo porque si no, ese voto no se va a contabilizar. Otra cosa que se están utilizando es la seguridad probable, ¿no? O sea, que no solamente, y eso es muy importante, que no solamente estés diciendo o hagas un paper diciendo, bueno, mi protocolo es seguro, sino que utilices ya pues pruebas computacionales o también describas tu protocolo de forma con pruebas simbólicas, ¿no? de una manera más formal para poder facilitar pues ya también toda lo que sería la comunidad académica y criptográfica para que puedan verificar que ya el diseño del protocolo es seguro, que no sea meramente una exposición de alguien a nivel comercial que te diga, no, lo mío es seguro y te lo creas, ¿no? Si tú estás diciendo que tienes propiedades como verificabilidad individual y universal, deberías ser capaz de representar tus protocolos con pruebas computacionales o modelos o frameworks simbólicos, ¿no? Y luego entonces dejar que la comunidad académica pueda revisarlos. Y lo último que estamos nosotros, por ejemplo, trabajando es ya en la privacidad a largo plazo. Y este es ya uno de los nuevos retos que existen, ¿no? Y que cada vez se habla más, y es el hecho de que en un futuro, no sé si muy lejano o no, pues ya existirán ordenadores cuánticos que serán capaces de romper los actuales algoritmos matemáticos, digo, criptográficos que se están utilizando ahora. En previsión a esto, en previsión de lo que podría pasar, como por ejemplo alguien podría coger pues todos los votos que se han emitido en el pasado y pues con ordenadores cuánticos poder saber cuáles sean los contenidos de esos votos y si esos votos están vinculados directa o indirectamente a un votante, romper esa privacidad, pues hoy en día se está trabajando en cómo se podría evitar eso a medio plazo, ¿no? En el momento en que podamos utilizar algoritmos postcuánticos, utilizando criptografía postcuántica, podamos implementar protocolos equivalentes que también tengan verificabilidad universal e individual, pero que ya estén preparados para que cuando haya ordenadores cuánticos estos no sean capaces de comprometer la privacidad de los votantes o el secreto de los votos. Lo que os voy a explicar ahora más o menos es, bueno, esto sería, nosotros hemos estado participando, la tecnología que hemos ido desarrollando la hemos utilizado en varios de los gobiernos que han ido introduciendo el voto por Internet y, bueno, yo os voy a explicar más o menos las técnicas que hemos ido utilizando y así, pues bueno, podréis ver más o menos cuál es el estado de la técnica hoy en día. Entonces, empezaré por lo que sería la autenticación de los votantes. Y para la autenticación de los votantes voy a hacer una comparación fácil. O sea, el voto por Internet es equivalente a un voto remoto de forma tradicional y, por lo tanto, podríamos hacer una comparación fácil de cómo funciona la identificación de los votantes en el voto postal. Y en el voto postal es tan sencillo como que los votantes utilizan la técnica del doble sobre. En un sobre que está protegiendo el secreto del voto ponen su intención de voto y en el segundo sobre ponen el primer sobre con la intención de voto y un certificado censal, algo que le da una prueba de la identidad del votante. Y entonces este segundo sobre es el que se envía a las autoridades electorales, que cuando lo reciben, lo abren, verifican la identidad del votante y si es un votante que puede votar, que está en el censo, es cuando ponen el primer sobre que está dentro de la urna, ¿no? Por lo tanto, es una identificación que normalmente se hace en el proceso de recuento. En el caso del voto por Internet, normalmente pueden haber dos etapas de identificación del votante. Hay una segura, que es la primera cuando el votante se conecta al sistema de voto y es la identificación que se realiza durante la fase de voto.
Y en esa es la que se verifica primero la identidad del votante, también sirve para enseñarle cuáles son las opciones de voto por las cuales puede participar. Y luego, por otro lado, también existe la posibilidad de hacer una segunda identificación, que sería antes de hacer la parte del recuento, que sería bastante equivalente a la del voto postal. Por lo que, para explicar más o menos cómo funciona el proceso de autenticación de los votantes, voy a hacer esta separación y bueno, yo lo explico en continuación. Entonces, la identificación de los votantes antes de votar, ¿no? Esta identificación, pues bueno, las técnicas que normalmente se utilizan es, bueno, cuando el votante se conecta al sistema de voto, pues este lo redirecciona y envía al votante pues a un proveedor de identidades, bueno, al mecanismo o al sistema que va a hacer la identificación propia del votante, el cual ya le solicitará cuáles son sus credenciales de voto y una vez verificado la identidad de votante, él es redireccionado de nuevo al sistema de voto, el cual, pues bueno, si la identificación es correcta, es cuando le ofrece las opciones de voto y todo el material criptográfico que sea necesario para poder emitir su voto. ¿Cuáles son las ventajas de este modelo? Pues bueno, por un lado, te permite una cierta flexibilidad porque el proveedor, quien está realizando la identificación, podía ser facilitado por el mismo sistema de voto, ¿no? O por un componente del propio sistema de voto. O, por ejemplo, se pueden delegar a terceras entidades de confianza. Y aquí entraríamos, pues bueno, ya pues entidades de confianza del propio organizador electoral, como a nivel nacional, pues si se tuviera pues alguna pasarela de autenticación. Aquí, pues bueno, frameworks que se utilizan normalmente en estos casos son frameworks como SAML, OpenID o Auth. Y también una ventaja de estos modelos es que normalmente la identidad del votante la puedes estar gestionando a nivel de proveedor de identidad y en cambio el sistema de voto lo que podría estar viendo son seudónimos de esos votantes. Por lo tanto, directamente no tendría acceso a datos personales o censos con datos personales identificativos de los votantes, sino que podía trabajar con seudónimos y entonces eso también pues daría beneficios desde el punto de vista de cumplir con la LOPD o con la GDPR, que serían las políticas de privacidad de datos personales europeas. Entonces, ¿qué tipo de credenciales normalmente se usan, ¿no? A ver, por un lado tenemos las más sencillas, que son los passwords, que en estos casos, pues bueno, se siguen utilizando y lo que se hacen en este caso son passwords de un solo uso para esa elección. O sea, no se están utilizando usuarios y passwords que se puedan utilizar para múltiples elecciones, más que nada porque al final es el mecanismo, digamos, de autenticación más débil, ¿no? De todos los que existen ahora. En este caso, lo que hay que tener en cuenta es que la robustez de utilizar passwords y buscar un balance con lo que sería la usabilidad es difícil. Por ejemplo, si estamos utilizando passwords de 10 caracteres alfanuméricos, estamos consiguiendo unos 60 bits, ¿no? de entropía. Podríamos aumentar utilizando técnicas como PBKDFs, etcétera, ¿no? Que te darían pues, unos 10 bits más, a lo mejor, de robustez. Pero bueno, si nos basamos en las recomendaciones estándares, que están entre 112 o 128 bits, dependiendo de qué gobierno, entonces, pues bueno, hay que tener en cuenta los problemas de usabilidad que pueden representar para un votante que tenga que introducir passwords pueden llegar a ser de 20 caracteres, ¿no? Los passwords se están utilizando, como he dicho, hoy en día en algunos sitios. Por ejemplo, en Francia se utilizan passwords. Allí están hablando de, a lo mejor, pues en 10, sí, bueno, a lo mejor no, están hablando de 10 passwords, bueno, de ya tener un identificador aleatorio del propio votante, que ya son 10 caracteres, con otro identificador aleatorio, con otro password aleatorio, por lo tanto ya hay allí una entropía de unos 120 bits, ¿no? Entonces allí ya llegarían. Pero bueno, es complejo para el votante en ese sentido. También en Australia están utilizando passwords y en Canadá están en ese punto, ¿no? La recomendación normalmente es ir en un sistema multifactor. ¿Por qué? Porque entonces, aparte de utilizar el password, también podías utilizar un segundo factor, que los más típicos es utilizar, pues, por ejemplo, un password de un solo uso, ¿no? Aparte de la identificación del votante, que se enviaría vía SMS,
como un one-time password o, por ejemplo, en algunos casos incluso están utilizando por email, enviando un link de un solo uso que permite recuperar ese password también de un solo uso, ¿no? En algunos casos se piensan que utilizar un challenge personal, o sea, cuál es tu fecha de nacimiento, ¿no? También se considera multifactor, pero yo prefiero considerar que no. Vale, es un factor adicional, pero es muy débil porque es un tipo de información que seguramente es fácil de encontrar, ¿no? Entonces, multifactor normalmente sería cuando estamos hablando más de enviar password de un solo uso o, por ejemplo, certificados digitales, ¿no? El uso de certificados digitales, pues bueno, también pues mejoraría mucho lo que serían los passwords. Lo que pasa es que, bueno, requiere normalmente que los votantes tengan un certificado digital, que podríamos estar hablando de un DNI electrónico, ¿no? O, por ejemplo, una de las cosas que utilizamos nosotros, ¿no? De mecanismos que utilizamos nosotros, que es un mecanismo de key roaming, ¿no? De facilitar, ¿no? Certificados digitales bajo demanda en el momento, protegidos con claves robustas, ¿no? Entonces, en este sentido, la principal problemática es cómo puedes utilizar esos DNIs electrónicos y qué requisitos te implica a nivel de cliente de voto. Por ejemplo, en Estonia utilizan certificados digitales y utilizan además el DNI electrónico físico, ¿no? La tarjeta. ¿Eso qué implica? Pues que los votantes solamente pueden votar desde ordenadores, porque tienen que conectarse con lectores, etcétera. Y entonces, eso es una limitación que, por ejemplo, no les permite utilizar el teléfono móvil para votar. Por otro lado, la ventaja es que el certificado digital, aparte de identificar a los votantes, aparte de identificar a los votantes, también permite firmar electrónicamente los votos cifrados, o sea que también estaría facilitando la identificación durante el proceso de recuento. Finalmente, también hay temas de biometría. Esto se usa más como un mecanismo multifactor, o sea, no es una identificación biométrica directamente de los votantes y normalmente lo que se hace es o bien ya existe un template biométrico, ¿no? Y entonces se utiliza para identificar a los votantes o lo más normal es utilizarlo como una prueba de vida, ¿no? Para estar seguros no solamente que la persona pues conoce o tiene información, conoce el usuario y el password, ¿no? El secreto que permite identificar a la persona, sino que además estás interactuando con una persona normal y no la están suplantando. Estos mecanismos de biometría normalmente se utilizan más que en el proceso de emisión de voto, se utilizan más en la fase de registro de los votantes, cuando un votante está solicitando poder participar, por ejemplo, en el proceso de voto por Internet. Pero luego, después se le envía una credencial que es la que sería más un mecanismo de un password único, ¿no? Que es la que facilitaría durante el proceso de voto que el votante pueda conectarse y emitir su voto. El siguiente punto sería la identificación antes del recuento, ¿no? Esta identificación, el símil ya más o menos lo he explicado antes, sería parecido al voto postal. En el voto postal, pues las entidades electorales reciben los sobres de votos postales, abren el primer sobre, identifican, cogen el certificado pues, del censo, ¿no? El certificado censal del votante, la prueba de identidad del votante, verifican si es correcta, si ese votante está en el censo, si puede votar y si es así, entonces ponen el sobre que hay dentro, lo ponen en la urna para el recuento. En el voto por Internet, la equivalencia sería que cuando se emite un voto cifrado, pues tuviera una prueba de identidad del votante. Lo usual es una firma electrónica por un certificado del propio votante, de forma que el voto ya se puede guardar con ese certificado, con esa firma electrónica. En el momento del recuento se pueden validar de nuevo si todos los votos que hay en la urna han sido emitidos por votantes que los han firmado digitalmente y si es así, esos votos pasarán a la siguiente fase que sería el recuento. En el caso de que alguien intentara añadir votos nuevos en la urna, el problema que tendría es que debería tener acceso al certificado digital del votante, por lo que no sería fácil pues, añadir o manipular los votos que ya se hubieran emitido.
Esto se ve, por ejemplo, en esta presentación que os hago, bueno, en este slide rápido, que, bueno, cuando firmas un voto cifrado con un certificado del propio votante, pues claro, no hay la posibilidad ni de manipular ese voto una vez ha dejado el terminal de voto del votante, ni tampoco manipular ese voto cuando está en el servidor de voto. En el caso de que esa firma no le hiciera el propio votante, sino que le hiciera una clave privada en el propio servidor, entonces la problemática es que durante el transporte hay un riesgo de que se puedan llegar a manipular los votos, y otro problema es que si en el caso de que se comprometiera la clave privada del servidor, el atacante podría manipular todos los votos de la elección. Entonces, es muy importante para dar autenticación del votante antes del recuento que los votos estén firmados individualmente por certificados del votante, no del servidor. Entonces, saltando a lo que sería el segundo conjunto de medidas, sería cómo se protegen el secreto del voto y la privacidad del votante. Pero, ¿cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? A ver, el secreto del voto es importante guardarlo, ¿no?, durante el proceso, durante el proceso de voto hasta el recuento. ¿Por qué? Porque una vez llegas al recuento es cuando necesitas saber qué es lo que ha votado la gente y, por lo tanto, allí ya el secreto del voto no es importante. Al contrario, si no, no podrías verificar que los resultados son correctos. Por lo tanto, esta privacidad, este secreto es, digamos, temporal. No es necesario que se guarde mucho más tiempo. En cambio, la privacidad del votante sí, debe persistir más allá de lo que sería el proceso electoral. Por lo que no debería ser posible en ningún momento poder correlacionar las intenciones de voto del votante con los votantes que lo han emitido. El secreto del voto, entonces, necesita ser independiente de la privacidad del votante. De hecho, podría haber combinaciones de elecciones en las cuales a lo mejor el voto es secreto durante la elección, pero no es privado. Y cuando se saben los resultados, puedes saber incluso qué ha votado cada persona. Y al revés, también podría haber elecciones en las que el voto no es secreto, pero son anónimos y no se debería saber y no se podría poder trazar quién ha votado ese voto, ¿no? O quién ha emitido ese voto, ¿no? Por lo tanto, lo que sería muy importante es, pues bueno, a nivel de elección, pues qué combinación necesitamos tener y que cada una no esté correlacionada con la otra, porque si no, no sería posible configurar elecciones en las que a lo mejor, pues eso, el voto es secreto y no es privado, o al revés, ¿no? Lo que sí que es muy importante es que el secreto del voto no evite al propio votante poder participar en la auditoría de la elección, y por lo tanto el hecho de que el mecanismo le diga que el voto ha sido cifrado, luego el votante no pueda verificar, una vez que el voto está cifrado, si los contenidos son correctos o no. O sea que si hubiera habido, por ejemplo, un virus en su terminal de voto que hubiera manipulado las opciones de voto antes de cifrarlo, que el votante ya no pudiera verificar que eso hubiera pasado. Entonces, es importante el secreto del voto, pero también que esto no impida al votante poder hacer la auditoría de la elección, ¿no? Y desde el punto de vista de la privacidad, lo que también es importante es que los mecanismos de auditoría no puedan comprometer esa privacidad. ¿Eso qué significa? Que cuando se estén guardando, pues, todo lo que sean las transacciones a nivel de voto, para poder saber que una elección no se ha realizado sin que hubiera ningún tipo de manipulación, pues que entonces nos encontremos que cuando un auditor, esté accediendo a esa información, pueda trazar esos votos con los votantes. Entonces, entrando primero por el secreto del voto, entonces, pues bueno, por un lado, no podemos basar el secreto del voto en utilizar únicamente canales cifrados. ¿Por qué? Porque, bueno, luego lo explico, pero básicamente porque solamente el secreto se guarda durante el canal. Por lo que es importante utilizar técnicas de cifrado extremo a extremo, que los votos estén cifrando en el propio terminal del votante, y además también que haya mecanismos de descifrado que impliquen la colaboración de varios actores. Que no haya, por ejemplo, que un único actor tenga la posibilidad de tener acceso a la clave privada y unilateralmente poder descifrar los votos. En el caso de las conexiones por SSL, el primer riesgo que vemos es que el voto estaría cifrado por el canal, pero claro, una vez sale del canal, una vez las opciones de voto llegaran al terminal
al servidor de votación, serían vulnerabilidades de ser manipuladas o, en el caso de que se rompiera el secreto del canal, también pues, terceros podían ver qué es lo que está votando el propio votante. Por lo que el secreto no se podía guardar extremo a extremo. En cambio, cuando estamos cifrando el voto, cuando el voto se cifra en el propio terminal del votante, ese voto cifrado llega a los servidores de votación e incluso los gestores electorales o los gestores de los sistemas no podrían saber qué hay dentro. Y ese voto no podría ser descifrado hasta que no llegue a los gestores electorales o la mesa electoral, que es la que procede al recuento. Otro punto importante que he comentado antes es que el descifrado de los votos se utiliza en técnicas como la compartición de secreto para reforzar que las claves privadas que se utilizan para el descifrado no estén en manos de una única persona. Estas técnicas, ¿qué hacen? Pues bueno, durante el proceso de voto, o durante la configuración, de la elección. Entonces es cuando los miembros de la mesa electoral, se constituye esa mesa electoral, se generan el par de claves, pero esa clave privada, en lugar de guardarse, se rompe en estos trozos, ¿no? En estos shares, de forma que desaparece. O sea, el proceso de creación de esa clave privada no guarda en ningún momento esa clave privada, sino que queda destruida y la única forma de poder recuperar esa clave privada es cuando los miembros de la mesa electoral, al finalizar la elección, juntan esas partes de la clave privada, la reconstruyen y pueden descifrar los votos. Una vez descifrado, esa misma clave se puede romper. También existen técnicas en las cuales se podría hacer un descifrado distribuido y, por lo tanto, no sería necesario reconstruir la clave para el cifrado, ¿no? Pero lo importante aquí es que es necesaria una colaboración, que no hay una única persona que pueda tener acceso a esa clave privada. La clave privada no existe en ningún momento durante el proceso de voto, por lo tanto, no estamos exponiendo una clave privada que pueda ser pues bueno, robada por alguien. Y además, otro punto importante es que estos esquemas de compartición de secreto también pueden definir un umbral de cuántas personas son necesarias para reconstruir esa clave privada. ¿Por qué es importante? Porque es que si fuera necesario todos los miembros, si uno de ellos perdiera un trozo de la clave, ¿no? Un share de la clave, o, por ejemplo, se negara a facilitar ese share, entonces estaría generando un ataque de negación de servicio. No permitiría el descifrado de los votos. En cambio, con un esquema de umbral, entonces tienes un umbral de cuánta gente es necesario, normalmente la mitad más uno, y entonces podrías evitar ese tipo de ataques o ese tipo de errores. Cuando entramos en tema de la privacidad del votante, aquí es donde ya la criptografía empieza a tener un poco más tiene más fuerza, ¿no? En la necesidad de proteger pues, la privacidad de los votantes. ¿Por qué? Por un lado, porque el cifrado de los votos en sí, uno de los problemas que tiene es que te está generando un identificador único del voto. O sea, te genera una representación única de lo que sería el sobre, ¿no? El ciphertext, y por lo tanto ya sería equivalente a que si en el voto tradicional cada votante tuviera un sobre de un color distinto. Entonces, sería fácil, si tú sabes de qué color es el sobre de un votante, podrías trazar fácilmente ese voto o incluso cuando abrieras el sobre podías trazar incluso el contenido del voto con el votante. Por lo tanto, es importante no solamente proteger el proceso el secreto del voto durante todo el proceso de votación, sino que durante el proceso de recuento evitar que se pueda hacer esa trazabilidad, que aprovechando la unicidad, ¿no? La representación única de un voto cifrado, que alguien puede utilizar eso para trazar ese voto con el votante que lo originó. Entonces, aquí hay básicamente dos tipos de técnicas. Unas que se basan en ofrecer o implementar procesos de anonimato del voto durante el proceso de voto. Estos son normalmente conocidos como el modelo basado en las dos agencias y se basan en dividir el proceso de autenticación y emisión de voto en dos entidades.
Y luego, por otro lado, tenemos los procesos que hacen anonimización de los votos durante el proceso de recuento o descifrado. Y aquí, pues bueno, serían procesos más parecidos a los tradicionales, que es que cuando vas a abrir una urna, pues entonces intentas pues, remover, ¿no?, la urna para romper la correlación del orden de los votos y entonces evitar que, por ejemplo, el voto que hay en la parte más alta de la urna sepas correlacionarlo con el último votante. Cada uno tiene sus pros y sus contras, pero las técnicas que se utilizan más hoy en día son las de descifrado anónimo. Pero bueno, entremos en la primera, las técnicas que hacen el anonimato durante el proceso de voto. Estas principalmente se basan en tener dos agencias. Una es la que gestiona la identificación de los votantes y la otra es la que recibe los votos. Entonces, ¿cómo funciona normalmente? ¿Cuál es el protocolo que funciona en estos casos? Normalmente, en este caso, lo primero que hace el votante es, bueno, selecciona sus opciones de voto, cifra el voto con la clave pública de la elección y lo que hace es, añade un factor de ceguera al cifrado del voto y envía ese voto cegado y sus credenciales de identificación a la agencia de validación. La agencia de validación verifica a ver si el votante está en el censo, si ha votado previamente, puede emitir un voto, perfecto. Entonces, firma ese voto cegado con su clave privada y se lo devuelve al votante. El votante recibe ese voto cegado, puede quitarle el factor de ceguera y entonces lo que obtiene es un voto cifrado firmado por la agencia de validación. Y ese voto cifrado por la agencia de validación se la puede dar a la agencia, bueno, esto está mal, no es la agencia de voto, perdona, o al servidor de votación. Y este servidor de votación lo único que hace es aceptar votos cifrados firmados digitalmente por la agencia de validación. Verifica la firma, si es correcta, verifica que no exista otro voto idéntico para evitar ataques de réplica, no existe, entonces lo acepta. Y de esta manera, pues bueno, va acumulando votos emitidos, votos cifrados. Todos los votos son anónimos porque todos vienen firmados por la misma entidad y por lo tanto no se pueden correlacionar con los votantes en teoría. ¿Por qué en teoría? Porque, bueno, hay unos trust assumptions, ¿no? Hay unas asunciones de seguridad que esto funcionaría si, por ejemplo, la agencia de validación y la de votación no se ponen de acuerdo y van compartiendo información, oye, me ha llegado este votante de este sitio, entonces que no puedas poner, que los dos no se puedan poner de acuerdo y entonces ya trazarían rápidamente de qué votante es cada voto. También un punto importante es que no se pueda comprometer la clave privada con la que está firmando los votos la agencia de validación. ¿Por qué? Porque si alguien tuviera acceso a ella, solamente necesitaría ir creando votos cifrados y firmados que se aceptarían automáticamente por la entidad de votación. Y un punto también muy importante y es que también que el canal a través del cual el votante está enviando su voto a la agencia de votación debería ser un canal anónimo. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, está utilizando un canal estándar, aunque esté utilizando SSL, siempre existe el riesgo de que la entidad de votación puede estar registrando la dirección IP de ese votante. Y entonces podría llegar a tener una trazabilidad de que este voto cifrado corresponde a esta IP que se emitió en este momento. Entonces, claro, cuando descifras el voto, tú puedes correlacionar el contenido del voto con una IP y si pudieras tener suficiente información y correlacionar esa IP con alguien, entonces también podías romper la privacidad del votante. Por lo tanto, es un modelo que empezaron a utilizarse sobre todo al principio de los primeros sistemas de voto, pero la razón por la cual se movieron más al descifrado en el proceso de voto es justamente porque era muy difícil asegurar los canales anónimos. De hecho, es muy interesante porque hoy en día muchos de los modelos o las propuestas de voto de voto electrónico basadas en blockchain se basan en esto, ¿no? En el hecho de que los votos se están emitiendo de forma anónima porque la identificación es seudónima, etcétera, y no están teniendo en cuenta de que hay un riesgo de que ya sea porque los votos se están guardando en orden, porque la blockchain al final está guardando la información en el orden de las transacciones que se están emitiendo o ya porque uno de los nodos que esté recibiendo las transacciones podía estar correlacionando
la IP con ese voto cifrado, que como ya he dicho antes, es un identificador único, podría llegarse a correlacionar votos con votantes si no se hace después a posterior pues un proceso de anonimato en el recuento. Por eso los procesos de anonimato en el recuento son, digamos que son necesarios y son los que se utilizan como mínimo en un sistema de voto. Adicionalmente, se pueden utilizar los anteriores, los de anonimato durante el proceso de voto, como medida adicional. Pero normalmente el consenso es estar utilizando este tipo de anonimato durante el proceso de voto para evitar esa posible correlación. De hecho, en estos protocolos, ¿no? en estos mecanismos, normalmente ya se asume que el voto puede estar cifrado y firmado electrónicamente por parte de los votantes. Y ya será el proceso de descifrado anónimo el cual evitará que se pueda correlacionar estos votos cifrados con los votantes. Aunque tengamos una correlación de tiempo, aunque tengamos los votos inicialmente en el mismo orden que se emitieron, ¿no? Y para ello se utilizan dos tipos de técnicas, las mixnets y el recuento homomórfico. ¿En qué consisten las mixnets? Las mixnets sería muy parecido a los procesos tradicionales, que es tienes una urna llena de votos y el problema que puedes tener es que si al finalizar la elección abres la urna poco a poco, sabes que los votos que están arriba de todo corresponderán a los últimos votantes y, por lo tanto, podrías llegar a romper la privacidad de los votantes utilizando este mecanismo. Por lo tanto, y como he dicho antes, el cifrado de los votos lo que hace es como generar un identificador único del sobre que está protegiendo el secreto de los votos. Por lo tanto, estos procesos lo que hacen es un conjunto de nodos que aplican una permutación aleatoria a los votos, pero a la vez hacen una operación de descifrado o recifrado de los votos. De esta manera, al hacer otra operación criptográfica, digamos que lo que hacen es cambiar el aspecto del cifrado de los votos. O sea, sería como cambiar el color de los votos. Y si lo vas haciendo varias veces, cuando descifres los votos, podrás correlacionar los contenidos con el sobre que tenga ese color, ¿no? Que tenga ese ciphertext, pero no podrás llegar a correlacionar con el ciphertext original. Por lo tanto, has roto cualquier correlación posible con el orden de los votos como se han descifrado y el orden original de los votos como se emitieron. Trust assumptions, en este caso, de que al menos uno de los nodos de esta mixnet es honesto, porque al final la privacidad se va a mantener si las permutaciones que se están realizando son secretas, ¿no? Y las operaciones de recifrado o descifrado parcial son secretas. Y otra cosa muy, muy, muy importante de las mixnets es que cada uno de los nodos esté generando pruebas de conocimiento nulo de que los contenidos son equivalentes en un lado y otro. Porque, claro, al cambiar totalmente el aspecto de los sobres, ¿no? De los votos, de los ciphertexts, pues un posible ataque sería que alguien dice, pues mira, cojo esta urna y la cambio por otra con el mismo número de votos cifrados con la clave pública de la elección, pero con los contenidos que yo quiero. Entonces, es muy importante también que se generen pruebas de conocimiento nulo, que estas mixnets sean verificables, porque si no, entonces estarían facilitando lo que sería la manipulación de los resultados. El segundo caso, recuento homomórfico. El recuento homomórfico lo que hace es utiliza pues, las propiedades homomórficas de operación. Las mixnets verificables también, porque a veces he oído que hay gente que habla de las mixnets y el cifrado homomórfico. Las mixnets también utilizan cifrado homomórfico. La diferencia está entre una mixnet y un recuento homomórfico. Cifrado homomórfico es una propiedad que tienen algunos algoritmos de cifrado y esta propiedad se utiliza tanto en las mixnets verificables como en el recuento homomórfico. Por lo tanto, no es lo mismo cifrado homomórfico que recuento. El recuento sería el mecanismo por el cual se están utilizando las técnicas de anonimato en el recuento para evitar, en este caso, para evitar tener que descifrar los votos individuales para tener el resultado de la elección. ¿Y qué se hace en este caso? Pues bueno, en este caso los votos se tienen que representar de forma especial. Digamos que tenemos un voto con 5 posibles opciones.
Pues entonces el voto tiene que estar formado por 5 distintos cifrados, cada uno para cada candidato. Y este cifrado lo que tiene es un 0 si el candidato no ha sido escogido o un 1 si ha sido escogido. Por lo tanto, ya un voto ocupa, pues, la longitud del voto será tantos cifrados como posibles candidatos. Al margen de esto, también es muy importante generar aquí pruebas de conocimiento nulo de que el contenido es correcto y de que, por lo tanto, si alguien ha cifrado allí como es un 0 o un 1 por si está seleccionado o no seleccionado, que nadie esté poniendo, por ejemplo, un -1 o un +3. ¿Por qué? Porque al final de la elección lo que se hacen es todos los votos se multiplican o se operan en columnas, todos los votos de cada uno de los candidatos cifrados, y el resultado de esta operación es la que se da a los miembros de la mesa para que puedan obtener los resultados finales. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, no existieran las pruebas de conocimiento nulo de que los votos son correctos? Pues, por ejemplo, alguien podía poner un -2 en el candidato, cifrar un -2 en el candidato 2 y poner un 3 en el candidato 3. ¿Y eso qué significaría? Estaría moviendo. Desde el punto de vista de descifrado del resultado no se vería ninguna diferencia, pero se estarían manipulando los resultados. Por lo tanto, es muy importante que existan estas pruebas de conocimiento nulo. ¿Cuál es el problema entonces en estos casos? Es que estamos aumentando el número de operaciones que hay que hacer para representar los votos y, por lo tanto, el cliente de voto cada vez necesita más potencia. Hoy en día, pues no es un problema con ciertos tipos de elecciones, por ejemplo, un referéndum que tiene sí o no. Pero, por ejemplo, nosotros hemos estado trabajando en modelos como en Australia, que tenemos del orden de unos 120 candidatos, eso serían 120 cifrados cuando alguien quiere emitir un voto, más sus 120 correspondientes pruebas de conocimiento nulos multiplicadas por 2, más pruebas de conocimiento nulo adicionales. O sea, al final lo que hay que tener en cuenta es que también es importante que el votante, cuando vaya a emitir un voto, no se encuentre que el número de operaciones criptográficas es tan bestia que tengan que esperar 1 o 2 minutos para que su voto esté listo y sea emitido. Entonces, en este sentido, bueno, es muy importante saber, pues bueno, cuándo es mejor utilizar el recuento homomórfico o cuándo es mejor utilizar unas mixnet, ¿no? Y entonces allí, pues nosotros más o menos implementamos los dos y lo que hacemos es, dependiendo del tipo de elección, escogemos un tipo u otro. Otra de las limitaciones del recuento homomórfico es que tú no puedes cifrar un texto libre, porque todos los votos tienen que estar representados como numéricos, ¿no? 1 si ha sido escogido, 0 no. Y por lo tanto no puedes poner un texto porque no se puede operar matemáticamente textos, ¿no? Pero bueno, esto lo dejo aquí, más o menos es una tabla comparativa y lo importante es que tanto uno como otro pues te ofrecen ese anonimato en el momento de hacer el recuento de los votos. Un único apunte que os pongo aquí, que antes os he comentado, la privacidad a largo plazo, ¿no? Hay un tema que es, en un futuro, habrán ordenadores cuánticos, podrán descifrar, pues, todos los votos cifrados. Entonces, hay algunas buenas prácticas que ya se están utilizando ahora, ¿no? Como, por ejemplo, que los votos cifrados no los pongas públicamente, da igual que estén cifrados. O sea, lo he visto muchas veces y además también esto es un tema a tener en cuenta cuando se hacen propuestas de utilizar blockchain. Porque estás poniendo, si tú pones un voto cifrado en una blockchain, el primer problema que vas a tener es que, primero, que no lo vas a poder borrar nunca. Y segundo, que es que a lo mejor en un futuro habrán ordenadores cuánticos, empezarán a seguir blockchains y descifrar la información que está allí. Por lo tanto, no es una buena idea poner un voto cifrado en un sitio público, ¿no? Aunque sea por temas de auditoría. ¿Qué es mejor? Pon un fingerprint, pon un hash de ese voto cifrado. Al final el efecto es lo mismo, estás haciendo un compromiso de que existe el voto y en este caso ya no estás poniendo en riesgo el secreto de ese voto, ¿no? Y otra cosa también es que si los votos están firmados electrónicamente, no utilices certificados digitales con identificados reales, pues a lo mejor que sean seudónimos o certificados específicos, ¿no? Efímeros para esa elección, ¿no? La solución final será cuando se utilicen algoritmos postcuánticos para el cifrado de los votos. A nivel de integridad de la elección,
Entonces, la integridad de la elección, pues bueno, muchas veces la gente confunde el cifrado de un voto con integridad del voto. No, el cifrado solamente protege el secreto del voto. Para poder preservar la integridad, lo que es importante es utilizar firmas electrónicas. Y en una elección se tienen que preservar la integridad tanto de los votos como de la urna electrónica, la configuración o incluso los datos de la auditoría. ¿Qué técnicas se utilizan? Bueno, desde las más básicas, que serían fingerprints, que es un hash de la información que se quiera proteger la integridad. Esta técnica es sencilla, se utiliza normalmente para hacer compromisos públicos de información, ¿no? Que dices, bueno, esto ya existía, ¿no? Un commitment de esa información, haces un hash y la pones pública. Y entonces ya está, ya públicamente sabe que alguien esa información existía en ese momento, ¿no? También es bastante útil para hacer verificaciones rápidas. Las puedes mostrar en pantalla, los auditores pueden sacar fotos y luego más adelante pueden verificar que el hash de la información era la misma, ¿no? El problema es que no te dan información o sea, no te permiten ni autenticar ni dar no repudio de la información que estás viendo en pantalla. Porque si alguien te comparte un hash de una información, no sabes si ese es el hash original o te lo acaba de generar la persona que te lo comparte. Aquí es importante utilizar firmas electrónicas, ¿no? O firmas digitales, porque te dan también esa componente de autenticación y no repudio los datos, ¿no? Aquí podemos encontrar pues, distintos tipos, desde la firma de los votos cifrados, para ello sería necesario que los votantes tuvieran certificados digitales, la configuración de la elección, aquí podríamos hablar de una mesa de administración electoral, ¿no? Y, bueno, en este caso, pues incluso se podrían utilizar técnicas de secret sharing, ¿no? Para incluso obligar la colaboración de más de un componente para firmar cambios de configuración. Y luego también hay pues, certificados de lo que sería la urna electrónica o información de auditoría, y aquí ya podemos utilizar certificados de servidores, ¿no? Otro punto interesante que es también los esquemas de inmutabilización, ¿no? Que te permiten proteger no solamente la integridad de los datos, sino también la secuencia con la que se han ido generando, ¿no? Aquí, pues bueno, hay distintas técnicas, hay desde, bueno, cadenas de hashes, árboles de hashes, firmas digitales, las proof of work que se están utilizando o proof of stakes, ¿no? Hoy en día a nivel de blockchains, ¿no? Pero básicamente lo que vemos es dos tipos, más centralizadas, y aquí serían técnicas de immutable logs, como las que llevamos utilizando nosotros desde el 2004, o, por ejemplo, utilizando hoy en día pues, tecnologías de blockchain, hablaríamos más de blockchain privadas o permisionadas. ¿Por qué? Porque al final aquí estamos, no son blockchains públicas, no serían tipos distribuidos como una blockchain pública en la cual evitas que alguien a nivel general pueda tener el control de la integridad de la información. Y lo que es importante es que estas técnicas de inmutabilización solamente protegen la integridad, no la privacidad, por lo que si tú estás poniendo allí un dato que la información es sensible, ellos solamente inmutabilizan ese dato, por lo que la información, si la publicas, se vería comprometida. Técnicas que se utilizan en estos casos, pues bueno, lo que sería es un panel público, ¿no? En el que puedes publicar estos compromisos. Por ejemplo, una cosa típica que se hace es publicar los hashes de los votos cifrados, el servidor de voto. De esta manera ya está generando compromisos diciendo, oye, mira, esta información ya existe en mi urna electrónica. Y por lo tanto, entonces, ya está facilitando auditoría como la existencia de esa información que luego más adelante no se podría eliminar de la urna electrónica. Aquí lo que es importante es que no se publique información que pueda comprometer la privacidad como datos personales o lo que había comentado antes, ¿no? Que en lugar de un hash, si alguien pone un voto cifrado, que sepa que siempre existirá un riesgo de que si alguien puede romper ese voto cifrado, pues pueda comprometer el secreto del voto o incluso la privacidad del votante. Y bueno, y lo que sería más pues técnicas de logs inmutables o blockchains, pues bueno, esto creo que más o menos hoy en día mucha gente lo conoce y aquí el tema sería pues que las transacciones que se van generando durante la elección utilizando estas técnicas de inmutabilización se van
encadenando unas con otras y luego se van encadenando en bloques para pues, garantizar pues, bueno, que existe pues, una inmutabilización no solamente de la información, sino del orden como se ha ido generando. ¿Por qué? Porque no nos encontremos que alguien, pues, por ejemplo, manipule la fecha de los servidores y luego parezca que las trazas que se han generado más tarde sean anteriores por el hecho de que la fecha te está diciendo que eran anteriores. Con este tipo de inmutabilización no sería posible utilizar estos tipos de ataque porque se rompería la cadena, ¿no? Y ya saltaría a la última parte, que serían las técnicas de auditoría y verificabilidad. Entonces, muchas veces se habla de que la transparencia se basa en publicación del código fuente o la verificabilidad y auditoría es importante en la publicación del código fuente. Y sí, es importante, pero es importante desde un punto de vista de transparencia, de cómo se está programando, qué se está haciendo, pero en ningún momento te está ofreciendo verificabilidad. ¿Por qué? Porque el hecho de que estés publicando el código fuente no te implica que automáticamente el contenido sea seguro. Pueden haber errores en el código fuente y alguien los puede detectar y no te los reporta. Normalmente sí que lo hace la gente, pero si no lo hacen, podría ser una fuente de hacer ataques, ¿no? Y por otro lado, también el hecho de que yo publique un código fuente no significa que el programa que se está utilizando durante la lección se base en ese código fuente. Por lo tanto, es una medida interesante a nivel de transparencia, ayuda más a la transparencia de las elecciones, pero no te ayuda a verificar que los resultados de una elección sean correctos. Y para ello sí que se necesitan técnicas que te den esta verificabilidad extremo a extremo y que son técnicas basadas en mecanismos criptográficos. ¿Por qué son necesarias estas técnicas? Porque en una elección tradicional normalmente lo que tienes es la observación se hace por medios tangibles. Tienes observadores y auditores que están viendo que cuando alguien pone un sobre en la urna solamente pone uno, que los votantes han sido identificados, que cuando se va a hacer el recuento nadie está añadiendo votos o cuando se abren los sobres nadie los está manipulando. Entonces, todos esos procesos son observables de forma, digamos, humana y el problema es que cuando te mueves en un entorno de voto electrónico, todo eso está pasando en un entorno lógico, ¿no? Está pasando operaciones dentro de los procesadores, dentro de la memoria de un ordenador y tú lo único que ves físicamente es un ordenador y una pantalla, pero no sabes qué está pasando dentro, ¿no? Por lo tanto, es importante pues, facilitar mecanismos que puedan auditar qué está pasando dentro de un ordenador. Estos mecanismos, pues bueno, hay una clasificación, ¿no? de qué deberían estar aportando. Y se puede hacer esta clasificación desde dos puntos de vista. Uno es qué se está verificando, ¿no? Y la otra es quién está verificando. Si nos basamos en qué está verificando, pues tenemos los primeros mecanismos que serían los que permiten al votante ver que su voto se está emitiendo con su intención de voto, ¿no? O conocidos como cases intended. Y en este caso lo que permiten es que el votante pueda verificar que el voto cifrado, que el contenido del voto cifrado tiene su intención de voto. Que, por ejemplo, no ha habido un error en el cifrado que haya cambiado un simple bit de su opción de voto. Luego hay los mecanismos de que su voto ha sido almacenado en la urna o recorded as cache, que significa que, bueno, ha cambiado su voto cifrado y este voto cifrado ha llegado al servidor y el servidor lo ha guardado en la urna. Que el servidor no le diga, tu voto ha sido almacenado, pero que lo descarte, ¿no? Y por último, pues hay la verificación de que los votos han sido contados, contabilizados tal como han sido registrados. Y estos estarían más relacionados con el proceso de recuento cuando cuando una urna electrónica con todos los votos cifrados entra en el proceso de recuento, allí se hacen los mecanismos, por ejemplo, de mixing o tallying homomórficos, se descifran y se hace un recuento, pues que estos procesos no estén manipulando ni una simple línea de los votos que están procesando. Por lo que los resultados pues están representando fielmente la opinión de los votantes, ¿no? Si nos basamos en quién puede ejecutar estos procesos, tenemos la verificabilidad individual, que es la que únicamente puede ejecutar el votante. Aquí, por ejemplo, es bastante obvio porque el caso de intended es verificar
que el contenido del voto tiene tu intención de voto, el único que sabe cuál es la intención de voto es el votante. Por lo tanto, son procesos que solamente puede hacer el votante. Mientras que verificar que el recuento se está haciendo correctamente es una verificación universal y la podría llegar a hacer todo el mundo, ¿no? Observadores o cualquier persona que no necesite ningún tipo de privilegio en el sistema o sea un actor privilegiado en el sistema. Veamos, empezando por la verificabilidad individual y los procesos de verificación que el voto contiene, la intención del voto del votante, que nos encontramos, ¿no? En papel es fácil, porque cualquier votante puede ver qué hay escrito en el papel, pero en el voto electrónico tú tendrás una pantalla de resumen que te dice, esta es tu opción de voto, pero ¿cómo sabes que la pantalla te está enseñando una cosa, pero lo que se está guardando en lo que sería la urna es otra, ¿no? Entonces, hay distintos mecanismos, unos basados en códigos de retorno, otros que puedes emitir o verificar tu voto y otros que después de verificar tu voto puedas descargarlo y verificarlo, ¿no? Me voy a basar básicamente en el primero y el último, que son los que se han utilizado hoy en día en elecciones gubernamentales. El primero, en el primer caso se utilizan obviamente protocolos criptográficos, técnicas homomórficas y pruebas de conocimiento nulo para poder facilitar, dar una prueba al votante, que además esa prueba no compromete el secreto del voto y, por lo tanto, la privacidad del votante. En este caso, los votos cifrados, el voto se cifra, se envía al servidor de voto y este servidor de voto, pues bueno, hace unas operaciones matemáticas sobre ese voto, el resultado lo envía a otro servidor que hace un segundo conjunto de operaciones, trunca el resultado final de esas operaciones matemáticas, se lo envía al votante y el votante verifica ese código, por ejemplo, de 4 bits o 6 bits contra lo que sería pues una tarjeta de voto, ¿no? La tarjeta de voto lo que tiene es todas las opciones del votante, todas las propias opciones de voto y un código al lado de 4 dígitos, 6 dígitos, normalmente son 4 dígitos. Y entonces lo que hace el votante es verifica si los códigos que le acaba de enviar el servidor se corresponden con los códigos de su opción de voto. Esos códigos pues se basan en operaciones matemáticas que dependerán del contenido de ese voto cifrado. Si el contenido del voto cifrado no es su opción de voto, el código que va a recibir no será el que corresponde a lo que él ha seleccionado. Y además, pues para cada uno de los votantes estos códigos son distintos, por los que el mismo código significa cosas distintas para otro votante y no se puede utilizar para poder comprometer el secreto del voto. Por lo tanto, estas técnicas lo que permiten es al votante poder verificar que el voto que ha recibido o que está almacenado en la urna tiene su intención de voto sin comprometer la privacidad del votante y sin que los servidores sepan cuál es el contenido, porque al final están haciendo operaciones sobre información cifrada, ¿no? Esto normalmente esto es utilizado en Noruega, se está utilizando en Suiza como países que han integrado pues, este mecanismo para que los votantes puedan estar seguros que sus votos se han registrado y guardado correctamente en las urnas electrónicas. Cuando el otro mecanismo que se basaría en emitir el voto y verificarlo más tarde, se basaría en, enviar el voto cifrado, lo recibe el servidor y el terminal de voto le enseña al votante pues un código de verificación, ¿no? Que básicamente lo que le está enseñando sería el randomness que se ha utilizado para el cifrado del voto, ¿no? Luego, al momento de emitir el voto, el votante podría, con otra aplicación en otro dispositivo, escanear ese código, hacer un login a un sistema de verificación que recuperaría el voto que está en la urna del votante cifrado, le haría una operación matemática, le daría el resultado de esa operación, ese voto recifrado al votante o descifrado parcialmente, depende del tipo de operación, y el votante luego con el randomness que tenía, pues sería capaz de verificar si el contenido, ¿no? Se le mostraría al votante, bueno, según esto, el contenido de tu voto debería ser esto, ¿no? Y entonces el votante podía verificar si lo que se le muestra en pantalla es realmente la opción de voto que él ha seleccionado. Este proceso se puede limitar en tiempo para evitar, pues, por ejemplo, la coacción de los votantes, que el votante luego vaya y se lo muestre a un tercero para demostrar que ha votado, o incluso limitar el número de veces que se puede verificar. Este tipo de mecanismo es lo que se está utilizando actualmente en Estonia o en Australia, ¿no? En el estado de New South Wales.
Y de esta manera el votante puede verificar también que lo que hay dentro de la urna electrónica realmente es un voto con las opciones de voto que ha emitido el votante. Cuando se corresponde en verificar que este voto que acaba de verificar se mantiene en la urna electrónica, aquí lo que se utiliza es lo que más o menos he comentado antes, ¿no? Un panel de anuncios, ¿no? Un bulletin board, en el cual el servidor cada vez que guarda un voto publica un hash y el votante, pues el cliente de voto le da un recibo en el que aparece el hash, que al final el hash es el hash del voto cifrado y por lo tanto tiene un hash del voto que ha emitido y en cualquier momento puede ir a ese panel público y verificar que su recibo está presente. Por lo tanto, es una manera de que el votante pueda ver que su voto realmente está, puede ir en cualquier momento durante el proceso de voto o incluso en este bulletin board, en este panel público, se pueden publicar también los hashes de los votos que se han utilizado en el recuento. O sea que también podía ver si su voto estaba presente en el momento del recuento y ha sido contabilizado. Y finalmente, lo que es la verificabilidad universal, esta pues estaría relacionada pues con las pruebas que están generando los mecanismos de descifrado anónimo. En el caso de las Mixnet estamos hablando de pruebas de conocimiento nulo de contenido equivalente, que lo que te están mostrando es que el resultado de la Mixnet, aunque sean votos cifrados con orden distinto, los contenidos son exactamente los mismos que los votos originales que han entrado en la Mixnet, sin poder correlacionar uno a uno los votos, y luego pruebas de descifrado, que lo que demuestran es que el voto descifrado realmente es el contenido del voto cifrado. Y si te está diciendo que el contenido es el candidato A, esta prueba de conocimiento nulo lo que te dice es que sí, el contenido de este voto cifrado es el candidato A. ¿Para qué sirven estas pruebas? Pues porque al final de la elección, si queremos hacer esa verificabilidad universal, si cualquier observador podría coger primero los votos que se han utilizado para el proceso de descifrado anónimo, verificar que todos los hashes estaban presentes en el panel público y en el bulletin board y, por lo tanto, que no falta ningún voto o no hay ningún voto adicional. Luego, con las pruebas de contenido equivalente, pues puede verificar que el resultado del proceso de mixing, pues resulta que los contenidos son exactamente los mismos, aunque estén en posiciones distintas y los sobres tengan un aspecto distinto. Y con las pruebas de descifrado, también matemáticamente sería posible verificar que los contenidos descifrados se corresponden con los votos cifrados originales. Por lo tanto, se podría verificar totalmente que el proceso de descifrado no ha cambiado ningún voto, ningún contenido de ningún voto y los resultados son correctos. En el caso del recuento homomórfico es parecido. Aquí estamos hablando de las pruebas de que los votos son correctos y las pruebas de descifrado correcto. Y la verificación en este caso sería parecida al principio. Se verifican que la entrada del proceso de recuento homomórfico, los votos se corresponden con los publicados, que las pruebas de que los votos son correctos también son correctas y que las operaciones de descifrado han sido también correctas. Y de esta manera, de forma matemática, se puede verificar que el proceso de descifrado y recuento pues, no ha manipulado ninguno de los votos y que el resultado corresponde exactamente a los contenidos de los votos. Y bueno, y esto ya sería a modo de resumen, porque si no me estoy alargando mucho, podría estar mucho tiempo y entrar a más detalle. Pero bueno, más o menos lo que os he ido explicando es, pues bueno, qué mecanismos se están utilizando. A nivel de autenticación, pues tenemos mecanismos que se utilizan para identificar a los votantes en la fase de voto o mecanismos en la fase de recuento y los de fase de voto, pues bueno, pueden ser basados en passwords o múltiple factor. En la fase de recuento normalmente es la firma electrónica de los votos cifrados y sería equivalente a lo que se haría en el voto postal. Desde el punto de vista de secreto y privacidad, pues bueno, tenemos el secreto de los votos, que se basaría en técnicas de cifrado extremo a extremo, o utilizar también mecanismos de secreto compartido para el descifrado. Y para preservar la privacidad de los votantes, pues normalmente se utilizan técnicas de descifrado anónimo y a veces combinadas también con técnicas de anonimato durante el proceso de voto.
Desde el punto de vista de integridad, hemos visto fingerprints, firmas electrónicas, los paneles de públicos como los bulletin boards para publicar commitments o técnicas de inmutabilización desde más antiguas como blocks inmutables o incluso la posibilidad de utilizar blockchains hoy en día, ¿no? Y a nivel de transparencia, pues bueno, lo que hemos visto es que es importante que haya mecanismos que faciliten esa verificabilidad por parte de los votantes de que sus votos, que los contenidos de los votos cifrados contienen sus opciones de voto y también de que esos votos han sido y están registrados en la urna electrónica durante el proceso de voto y durante el recuento. Y de forma universal, pues que cualquier observador, cualquier persona pueda verificar que el proceso de descifrado y recuento no ha manipulado ninguno de los votos y que los resultados corresponden realmente a la intención de voto de todos los votantes. Y bueno, aquí ya estaría. No sé si tenéis algún tipo de preguntas o... Jordi, qué bueno tu charla, me ha encantado. Me ha encantado que me devuelves a mis raíces de la criptografía y es que lo has nombrado todo. O sea, es que una maravilla porque es que en estos protocolos se utiliza la criptografía, pero con intensidad. O sea, todo, o sea, se usa toda la criptografía con intensidad. Entonces, la verdad es que he disfrutado. Y tú podrías seguir hablando y yo podría seguir escuchándote. O sea, Sí, estoy hablando más o menos de 20 años de experiencia ya, porque hace 20 sí, años que empezamos con todo esto y bueno, y más, porque empezó en el 94 todo. Es que lo que resulta increíble es que ustedes tuvieran esa visión, o sea, fueron unos visionarios porque en aquella época que yo también estaba, digamos que era la importancia de bueno, de la seguridad en general, de la ciberseguridad en general, era mucho menor, y era difícil aventurarse y pensar que esto fuera a crecer hasta el nivel. Y lo de montar una empresa, digamos que en aquel momento seguramente, seguro que alguien les habrá dicho, esto es demasiado restringido, una empresa demasiado especializada, me lo imagino, pero ahora, mira, es absolutamente necesaria y tienen además un futuro incluso mejor que el presente porque lo que nos está indicando nuestra situación actual es que esto es una necesidad. O sea, si hasta ahora era, digamos, Estonia y los países tecnológicamente avanzados podían permitirse el lujo de hacer estas cosas, ahora, sinceramente, lo que nos está demostrando la situación actual es que esto es una necesidad y que es una cuestión de tiempo cada vez menos. De hecho, tengo aquí algunas preguntas. Es que me he emocionado, perdona. De todas formas, yo tengo aquí algún par de cuestiones muy breves, pero si alguien quiere hacer preguntas, que me quite por favor el micrófono, porque como ven, levanten la mano o digan, abran el micrófono, lo que sea, o lo que quieran. ¿Alguien ha dicho algo? Espérate que tengo el chat oculto. Mira, están nombrándote blockchain, claro. En el chat, Miguel Alejandro Martín, si quieres comentar el comentario, lo tenía aquí algo parecido. Si quieres abrir el micrófono y decirlo, Miguel, eres libre. No sé si lo querrá hacer. Lo que he visto yo en estas experiencias de webinars y esto es que la gente prefiere escribir en el chat que abrir el micrófono. Resulta curioso, pero lo estoy viendo. Bueno, él dice, Miguel Alejandro, que veo que no quiere abrir. Muy buena charla, muy interesante. Actualmente mucha gente vende el usar blockchain como la solución perfecta cuando no es así. De hecho, yo tenía tres preguntillas cortitas. Una referente al tema de la autenticación, que mira, ya que tienes la transparencia ahí, una en autenticación, otra en seguridad e integridad y una en transparencia. En Vale. autenticación mi pregunta es, corrígeme si me equivoco, la conclusión o lo que yo he sacado es que lo ideal sería que la autenticación se realice multifactor, ¿no? Y que, uno de los factores sea el certificado. En España tenemos, yo creo que un hándicap que no, y nunca lo he entendido porque con el DNI electrónico llevamos un montón de años, pero una barbaridad de años. Recuerdo que espérate. Ay, perdón que me están entrando ahora llamadas.
Y sin embargo, el DNI electrónico no ha despegado. El uso del DNI electrónico en España no ha despegado. Favorito, perdón. El sonido ya está. Es difícil cubrir digamos, a un nivel así generalizado de planteémonos una votación, o lo ideal sería, ¿no?, hacer una votación a las próximas elecciones a la presidencia que fueran votación. Pero bueno, no le había quitado el sonido, ustedes me perdonarán, pero es que ahora, a que lo voy a apagar. Ya. Si no logramos que el DNI electrónico despegue en España, es difícil en la situación actual, ¿no?, cubrir esa expectativa de que todo el mundo tuviera un certificado, ¿no? Es decir, que el futuro de una votación electrónica masiva en España está ligado al éxito del que ya debería ser un éxito del despliegue del DNI electrónico que no existe, ¿no? Yo sé que esto es una pregunta que no realmente no tiene casi ni No, respuesta. bueno, te puedo explicar más o menos, claro, en todo este tiempo, porque de momento el único país que lo ha hecho y lo ha utilizado es Estonia, y además pues lo está utilizando en lo que sería el voto electrónico. Y nosotros por experiencia, porque lo hemos intentado muchas veces en proyectos, cómo nos integramos con el DNI electrónico aquí en España, pero también hemos estado en Austria, que también están utilizando allí DNI electrónico hace años. Y, a ver, nosotros básicamente al final la opción es que lo vemos que se puede utilizar de dos maneras. Una es la parte de identificación del votante, y que es digamos, la parte más fácil y más flexible si lo quieres integrar dentro de lo que sería un proceso de voto, que tú dices, bueno, yo solamente lo utilizo para identificar, pero no para firmar el voto. ¿Por qué? Porque al final puedes utilizar lo que yo he presentado al principio, ¿no? Puedes delegar la identificación a un portal, que luego ese portal ya hará pues, la interacción que tú quieras con DNI electrónico, que hoy en día también pues, se puede utilizar con NFC, etcétera, ¿no? Pero que lo que no lo que no necesitas es que a nivel de cliente de voto luego tengas que interactuar con un lector que está conectado a un lector de tarjetas. Porque lo otro, puedes delegar tú la identificación, te dicen es correcto y dices, vale, pues venga, ahora empiezo mi protocolo de voto electrónico, que es cifrar los votos, etcétera, ¿no? En cambio, si como parte de tu protocolo tienes la firma electrónica de los votos, si quieres utilizar el DNI electrónico, entonces ya empiezas a tener problemas. Claro. Primero, limitaciones, que es lo que les pasa a Estonia. En Estonia solamente pueden votar desde ordenadores, porque, claro, desde un navegador, hace años cuando empezamos, utilizamos navegadores y un applet de Java. Y el applet de Java sí que si iba firmado podía acceder por ejemplo, un lector de tarjetas y podía llegar a firmar. Hoy en día, pues no puedes. O sea, desde JavaScript no puedes interactuar con lectores de tarjetas a no ser que tengas plugins en navegadores. Entonces se complica y la gente no vota, ¿no? Entonces te da ese tipo de limitaciones. Yo veo futuro en poder utilizar el DNI desde el punto de vista de autenticación. Sí. Desde el punto de vista de firma es un poco más difícil, pero ya es un primer paso y es muy importante porque ya pasas un primer filtro que es, vale, ya sé que estoy interactuando con el votante correcto. Sí, que es importantísimo, claro. La segunda pregunta es, ya por curiosidad, en los esquemas que han implementado en los países, o sea, los reales, los que están por ahí circulando, para no bueno, ¿qué algoritmos se utilizan para cifrar y qué algoritmos están usando ustedes para cifrar y para firmar, qué hash están usando? Esto ya es curiosidad para poder decirlo luego en clase, decir, y le están utilizando en las votaciones electrónicas de Estonia o de lo que sea. No, a ver, principalmente lo que estamos utilizando para el cifrado son algoritmos del Gamal. No hemos dado el paso aún el Gamal a curvas elípticas, ¿no? Porque es un tema, nos hemos planteado, pero como estamos ahora en ese impasse, porque estamos trabajando ahora con criptografía postcuántica,
y allí nos hemos ido hacia los retículos de momento, a los látices. Entonces, es el tema, bueno, está aún en medio, ¿no? De cómo podemos hacer ese paso. Lo bueno de utilizar el gamal estándar, ¿no? Y no con curvas elípticas, es que podemos cifrar cualquier tipo de información y, claro, con curvas elípticas ya tienes que representar las cosas como un punto de la curva. Nos restringe un poco más las cosas, ¿no? Y no podemos, y entonces, de momento no nos hemos movido pues utilizando el gamal estándar, ¿no? A nivel de firmas, pues tanto curvas elípticas como RSA. Allí el tema es más por un tema de qué dice la regulación, ¿no? Porque al final lo que buscamos allí es una firma electrónica que a nivel de estándares o a nivel de regulación de un país sea aceptada. Y claro, allí te mueves con RSA o curvas elípticas de momento. Algoritmos de hash, SHA-256. ¿No se han pasado al SHA-3? No, por un tema también de compatibilidad. Porque a veces lo que nos pasa es a nivel de auditoría, entonces, claro, lo que miramos es facilitar de que los auditores se puedan generar también sus propias líneas de auditoría. Entonces, normalmente los estándares SHA-256 o, por ejemplo, no sé, en Francia, certificaciones, tienes que cumplir el RGS, ¿no? Que es el Referencial General de Seguridad. Entonces, allí pues te dicen qué algoritmos tienes que utilizar. Entonces, a veces son más limitaciones también de cumplir con regulaciones y donde tenemos más márgenes en la parte de cifrado, ¿no? Pero cuando entras en firmas, claro, te dicen, bueno, tiene que ser firma reconocida electrónica, entonces ahí hay mucha más regulación. En la parte de criptografía tienes un poco más de margen. La tercera pregunta era de transparencia. Y esta realmente, pues mira, Miguel Alejandro más o menos era por la parte de blockchain la cuestión que quería, Kiko, preguntarte. Yo también más o menos estoy de acuerdo con lo que comentaba Miguel Alejandro, ¿no? Que blockchain, según para qué, ¿no? En el caso de, ¿tú le ves futuro al uso de blockchain para el tema de voto electrónico? Me entiendo que blockchain privada o permisionada, obviamente por todo lo que comentaste de la seguridad a largo plazo, ¿no? Pero en ese caso, ¿tú crees que es una de esas de esos usos que realmente merece la pena del blockchain, o esta es otro de esos que son para aprovechar el boom y la ola, nos subimos a la ola del blockchain como está ocurriendo en otros temas? No, o sea, no. ¿tiene ventajas? ¿Las ventajas compensan los inconvenientes? A ver, nosotros la ventaja, y de hecho hemos hecho ya pruebas, nos hemos ido integrando hemos ido probando con blockchains desde la de Bitcoin, aprovechando pues que hacías una transacción y en la descripción podías poner un hash, ¿no? Aunque no estuviera pensada para eso. También trabajar con Ethereum, o sea, hemos ido trabajando con algunas. ¿Cómo lo hemos ido planteando? Como bulletin board. No estamos planteando como, por ejemplo, hay gente que lo integra mucho más. Todo completo. En el bulletin board sí le ven, pues, entonces ahí sí que tendría, sí, es verdad. Allí porque nosotros, claro, habíamos empezado trabajando utilizando lo que llamamos los locks inmutables. Allí lo que hacíamos es más un encadenamiento de hashes, ¿no? Hacíamos un hash de la entrada con el hash de la previa, ¿no? No hacíamos un hash tree, no hacíamos árboles de hashes. Y luego cada X número de hashes o cada X tiempo cerramos un bloque con una firma electrónica normal. O sea, no estamos utilizando una proof of concept o proof of stake, que está más buscado en hacer una firma distribuida que no pues bueno, una firma normal centralizada, ¿no? El tema que había era eso, ¿no? Que decíamos, bueno, luego de cuando en cuando, ¿qué tienes que hacer? O esas firmas las envías a un servidor de timestamp, o al final todo era muy, digamos, nuestro, y al final la gente decía, vale, el trust assumption es que vosotros que tenéis la firma, luego no podéis reconstruir de nuevo todo, ¿no? Entonces, aquí es donde veo la parte importante de las blockchains, pero las públicas. Porque, claro, las privadas, entonces tienes que evaluar temas de rendimiento. O sea, ¿qué es más rápido? ¿Lo que estamos utilizando ahora o hacer
pues no sé, un entorno distribuido que al final tú dices, bueno, estoy haciendo tanta cosa, si al final soy yo el que lo controla, pues es más rápido una firma electrónica que una proof of work, ¿no? Ya, ya, Entonces, entonces hay cosas bueno, que a nivel privado no lo veo tanto, ¿no? vale. Pero si es pública, la parte positiva que yo veo es que entonces das más transparencia. Tú estás diciendo, lo estoy publicando en un sitio que yo no tengo ningún tipo de control y en el momento que he puesto ahí una información, ya no la Nadie lo puedo puede cambiar. eliminar ni... Entonces, eso lo veo, pero teniendo en cuenta que solamente te aporta integridad. O sea, y yo muchas veces oigo hablar de que no, y la privacidad no, y lo que también siempre digo, no pongas un voto cifrado, no se te ocurra, No. porque por experiencia es que no solamente por un tema de criptografía cuántica, es que te pueden pasar cosas como me acuerdo hace años cuando creo que fue en OpenSSL alguien no se dio cuenta, subió una versión que había bajado la entropía y luego se podían descifrar las cosas. Sí, Y era un sí, bug en el generador de entropía. Como tengas un bug en un generador de entropía que, claro, tú no lo controlas, tú a lo mejor estás utilizando una librería y todos esos votos están públicos, automáticamente rompes la privacidad, sí, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, Yo creo que la privacidad es un tema así como la integridad la puedes recuperar, alguien te dice, ostras, pues mira, ahora se ha roto RSA, pues bueno, lo firmo con un nuevo algoritmo y vuelvo a garantizar la integridad de la información. La privacidad una vez la no hay pierdes, marcha atrás. Ahí ya no hay marcha atrás. Ya, entonces ya yo no lo hay que... arrepentimiento. No, Sí, no, sí, exacto. Y si sí. comprometes la privacidad de una elección, Son palabras mayores, sí. Sí, 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 exacto. sí. Entonces, es allí donde no le veo. Veo antes, pues bueno, eso, utilizarlo con un bulletin board, poner información, Ujú. poner allí public commitments, todo lo que puedas poner público para que alguien luego pueda auditar una elección. Ahora, llegarlo a utilizar incluso como la urna electrónica, eso ya, yo creo que No. son palabras mayores y un error en cualquier momento puede pasar. Mm. Y siempre digo, o sea, la seguridad es un campo dinámico. Lo que hoy es seguro, mañana no lo Sí, puedes. sí, sí. Sí, eso yo también me harto de repetirlo. ¿Alguien tiene más preguntas? No quiero tener más secuestrado mucho más a Jordi, pero por favor aprovechen. Veo entre los asistentes algún doctorando que está haciendo cosas en temas cercanos y es una oportunidad de oro tener a Jordi aquí por si quieren preguntarle algo. Néstor, has abierto el micrófono, Sí, ¿te has sentido aludido? un Es que poco, un vamos, poco. sí, claro. Mm. Si aprovecha si quieres preguntarle algo a Jordi. Sí, bueno, antes que nada, unirme a las felicitaciones de Pino, porque la verdad que la charla de inicio a fin ha sido excepcional, la verdad, tocando todos los puntos y aclarando un montón de detalles. Eh, Más allá de eso, sí, bueno, como dice Pino, estoy cercano al tema, estoy en una fase de leer mucho, de documentarme lo más que puedo. Y lo principal, mi principal preocupación, mire el sistema que mire, es que al final tienes que tener confianza, confianza en uno o en alguna de las partes. Si has presentado bastante al inicio de la charla, lo de el secret sharing para dividir la clave o que se genere a Mm. posteriori. eh, pero al final necesitas confiar en que ese conjunto de personas o entidades no se ponen de acuerdo Ujú. en medio de las votaciones o que simplemente al final cuando generan ese secreto común no descifran los votos individualmente y lo contabilizan pues indebidamente. Ujú. La pregunta sería un poco si conoces, vislumbras o más o menos tienes alguna idea de algún sistema con menos confianza, algún sistema en el que no necesites confiar a lo mejor en un conjunto o no en un conjunto tan reducido. Un conjunto que sea bastante mayor, pero también manejable. Que Mm. bien lo has mencionado, que, pues, por ejemplo, el conjunto no podría ser el 100% de los votantes porque luego sería inviable descifrar esa cantidad de votos y todos tienen que volver a participar, ¿no?
Un poco, esa es mi principal preocupación de lo que he sacado como conclusiones en las lecturas que he estado haciendo. No, la pregunta es muy interesante porque yo al final lo que hago es, intento comparar cuáles son también los modelos de confianza que existen en una elección tradicional. Porque el mismo modelo que tú dices, al final es, en un voto presencial, la confianza es romper en mesas electorales y claro, tú dices, bueno, puede haber una mesa en la cual pues todos se ponen de acuerdo y cambian los votos de esa urna, ¿no? Entonces, los modelos de confianza también existen en la elección tradicional y, bueno, para llegar exactamente a lo mismo, pues a lo mejor deberías definir tantas elecciones o tantas mesas electorales que reciben una parte de los votos, ¿no? De un conjunto específico, ¿no? De un censo reducido de votantes. Lo que pasa es que, claro, esto en voto remoto, ¿cómo lo harías, no? Entonces, allí también tienes que pensar en modelos de confianza parecidos al voto postal. ¿Qué podrías llegar a hacer en ese sentido? Es, pues, por ejemplo, si no quieres confiar en una única mesa electoral, que está gestionando pues, todos los votos de toda la elección, puedes hacer una división, por ejemplo, en juntas electorales, pues si hay provinciales de zona, porque al final son estas también las que acaban gestionando los votos postales muchas veces. Entonces, reproduces el mismo modelo de confianza que tienes en una elección tradicional, divides, generas meses electorales que serán, tendrás tantas como juntas electorales y los miembros de esas mesas son los mismos miembros de la junta, si quieres. Por lo tanto, estás depositando la misma confianza en una elección tradicional, pero de forma electrónica. Lo único que has hecho es utilizar las técnicas de voto electrónico, como sería pues, un secret sharing, para que sean esos miembros los que tengan los shares, ¿no? Y lo hagan de forma electrónica. Pero al final, si el riesgo lo ves en que ellos se pongan de acuerdo, pues si se ponen de acuerdo para manipular los votos electrónicos, lo podrían llegar a hacer para los tradicionales. Entonces, allí es donde normalmente intento yo pues aproximar dónde están los modelos de confianza. De buscar ese punto en que los riesgos sean equivalentes, ¿no? Al final, todos son riesgos y tienes que buscar cuál es el nivel de aceptación del riesgo. Y el nivel de aceptación del riesgo normalmente debería ser el mismo que se está aceptando en una elección tradicional. De acuerdo. La verdad que siempre he pensado como que este modelo debería de solventar más y bueno, mi obsesión por la confianza cero, pero obviamente es inmanejable al final, ¿no? Tendrás que tener en algún punto alguna confianza y es verdad que tener un modelo equivalente al que tenemos ahora de votaciones presenciales es un logro ya, es más que suficiente. Ya todo lo que venga a posteriori sería mejorarlo, ¿no? Exacto. No, la mejora siempre... Yo creo que si ya logras uno equivalente, ya es un primer logro. Luego, si encima lo superas, entonces Claro. ya es... De acuerdo, gracias. Muy buena pregunta, Néstor. Veo a alguien con la mano levantada. No sé si quieres decir algo, alguien. ¿Preguntar algo? Sí, bien. Buenas tardes a todos. Yo quería preguntar a Jordi, bueno, desde la experiencia de construir soluciones sobre blockchain, yo no sé, Jordi, si habéis trabajado en el tema de las criptomonedas sobre las que se apoyan, al fin y al cabo, los sistemas de validación y recuento de los votos, la parte criptográfica de los hashes y tal. Pues actualmente, ¿qué tipo de tecnologías o criptomonedas crees que mejor encaja en un sistema de votación? Y bueno, quería especificar concretamente, sabemos que, o sea, Ethereum actualmente está teniendo más presencia o destacando por el hecho de poder pues hacer unos smart contracts e implementar ahí pues las votaciones, pero claro, eso tiene un coste computacional y también tiene un coste económico, porque por cada transacción y cada bloque de la cadena, al final, pues para quien organiza la elección, pues
le va saliendo cada vez más caro, ¿no? Entonces, yo no sé si hay alguna tecnología alternativa que tenga otro algoritmo de otro proof of stake o otra metodología de validación que no implique, pues, un coste, digamos, económico excesivo. No, a ver, sí, nosotros al principio, cuando empezamos a trabajar utilizando los bulletin boards, detectamos al principio tres problemas principales de utilizar una blockchain, digamos, típica, ¿no? Basada en criptomonedas como por ejemplo, pues la de Bitcoin o, por ejemplo, incluso Ethereum, ¿no? Y era, por un lado, que no controlábamos el coste. O sea, tendría que buscar, pero hicimos un paper haciendo un estudio y, por ejemplo, ir subiendo información de un bulletin board en una blockchain de Bitcoin durante un mes, cada 6 minutos. Al principio calculamos un coste, no sé si eran, ahora te hablo, quizás no, las cifras no te las podía, no las recuerdo exactas, ¿no? Pero a lo mejor eran 6.000 euros. Hicimos el mismo estudio unos meses más tarde y por culpa de, claro, digamos, la fluctuación de lo que tiene el cambio entre blockchain y euro, pues de golpe en unos meses ya valía 4 veces más, ¿no? Entonces, era muy difícil poder controlar los costes. Por otro lado, también teníamos un problema que era el tiempo en que las transacciones estaban públicas. Vale, si pagabas más, se actualizan más rápido, si no, va más lento. Entonces, claro, cuando tú terminas una lección tienes que dar ya resultados. No puedes estar esperando, no, espera, de aquí un día cuando se haya cerrado los bloques de todas las transacciones que he enviado. Entonces, había un problema de eficiencia de que también podía ser un problema si lo querías utilizar, por ejemplo, para almacenar votos, ¿no? Entonces, lo dejamos totalmente a decir, bueno, información de auditoría y que no sea crítica en el tiempo, ¿no? Y había un tercer punto que era a nivel legislativo, que era, vale, si te pasa algún problema, ¿cuál es a nivel legislativo qué gobierna una blockchain, ¿no? Entonces, también había allí un marco legal inexistente que si tenías algún problema no lo podías llegar a solucionar. De hecho, estamos viendo incluso problemas de poder utilizar la blockchain y ser compatibles con la GDPR, porque una de las cosas a nivel de protección de datos es también la posibilidad de poder eliminar datos personales. Claro, en una elección, termina la elección, tienes los votos cifrados, la información se acaba y nosotros, pues bueno, la eliminamos y ya está. Pero si está en una blockchain, allí se queda de por vida. Entonces, hay ciertos usos de la blockchain que depende de qué información pongas, no lo puedes utilizar o no. Y entonces a nivel de criptomonedas encontramos problemas, pero es que ahora mismo hay blockchains que son muy modulares que puedes eliminar. Creo que, si no me equivoco, Substrate es una, que tú puedes decir, mira, oye, pues cojo la blockchain, le quito el tema de los smart contracts, le quito el tema de las criptomonedas y me monto una blockchain propia que lo único que hace es inmutabilizar la información. Entonces, de esta manera puedes llegar a utilizar la parte que te interesa, te olvidas de los costes de las criptomonedas y además y de los smart contracts, porque si al final lo único que quieres es almacenar información, no necesitas tampoco un lenguaje muy bestia, ¿no? de transaccional o utilizar un Solidity como Ethereum, porque no tienes por qué hacer programas importantes. Entonces, al final yo veo que hay parte, ¿no? de la tecnología de blockchain que es interesante, como la parte de inmutabilización que puede ser útil, pero que si la puedes sacar, ¿no? Y están saliendo ahora pues blockchains que te lo permiten, que puedes quitar la parte de los smart contracts o incluso la parte de las criptomonedas. ¿Cuál era el nombre, Jordi? Repite el nombre de la blockchain que dijiste. Es Substrate. Vale, no la conozco. Vale. Entonces, pues hay un proyecto pues, que se basa en eso, que al final todo es código abierto, también te puedes montar tu propia blockchain, ¿no? Entonces, no tienes por qué plantearte. Yo creo que una blockchain para criptomonedas está planteada para criptomonedas, para hacer transacciones en criptomonedas. Una Bitcoin al final también pues, tiene su propio lenguaje únicamente enfocada para transacciones. Entonces, a partir de allí, es más un tema de no intentar reutilizar algo que exista, sino cómo puedes reutilizar ideas de algo que han hecho y montarte tu propia blockchain específica para el voto. Vale, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Estamos abusando de ti, Jordi.
Por mí ningún problema. Ya os he dicho. Quedamos definitivamente comprometidos a que en cuanto se abran las fronteras te traigamos para acá para que conozcas Canarias, que ya va siendo hora, yo creo que ya va siendo hora. Así que esperamos poder tener esa oportunidad porque yo me he quedado con ganas de más y estoy segura de que los compañeros también. Muchísimas gracias, Jordi. Vosotros. Mientras estaban ahí diciendo lo de blockchain y tal, me acordé, me vino a la memoria justo un TFM que codirigimos Jordi Herrera, que amigo también en común, a Néstor precisamente en temas de blockchain. Y bueno, pues nada, con esto cerramos la sesión y nada, y muchísimas gracias Jordi, repito, y te emplazamos a que te tengamos aquí. Carne, no sé si querías decir algo, pero bueno, yo creo que Yo agradecer a Jordi la disponibilidad y yo estoy encantadísima. Yo trabajaba en conocimiento nulo hace años y nada, me ha encantado. Y efectivamente yo creo que las votaciones electrónicas es de los entornos más complejos a la hora de asegurar los procedimientos, ¿no? Entonces, nada, gracias por el conocimiento. sí veo muchos alumnos conectados, así que espero que se queden ahí enganchados, que estemos enganchando a más gente al mundo criptográfico nuestro. Pues nada, pues buenas noches y nada, y hasta la próxima. Hasta la vista. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias.